¿Qué tienen en común ingenieros, periodistas, literatos, diseñadores e historiadores? No lo sabemos. Pero nosotros nos reunimos para hablar de libros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Me Provoca un Libro. Hola, bienvenidos a nuestro sexto capítulo y último capítulo de esta temporada de Me Provoca un Libro. No es para llorar, porque vamos a seguir con una siguiente temporada, pero por ahora vamos a cerrar este ciclo de literatura y de cuentistas norteamericanos, particularmente hoy con una autora que también hemos mencionado varias veces en los capítulos anteriores y en discusiones fuera de estas grabaciones, que es Flannery O'Connor, y su cuento Un hombre bueno es difícil de encontrar. Una historia de mucho amor, como su nombre lo indica. No, mentiras, no es una historia de amor. ¿Quién nos quiere contar de qué se trata esta historia de Un hombre bueno es difícil de encontrar? ¿Carol? Bueno, pues esta es la historia de una familia que está integrada por 2 niños, un bebé, sus padres y una abuela, que deciden emprender un viaje y en medio del viaje sufren un accidente pues que va a transformar sus vidas. Básicamente esa es la historia. Bueno, pues con ese preámbulo ahora sí, qué pena que no los presenté al inicio. Hoy tenemos unos cambios en el equipo, o más bien una vuelta al equipo de Cristina. Tenemos a Carol Lancheros, a Carol Contreras, a José, Juliana, Cindy y Alejandro quien les habla. Y bueno, entonces vamos a arrancar como siempre, conociendo un poco el contexto histórico de esta historia para empezar a adentrarnos en el tema. Entonces, Juliana, bienvenida, gracias por acompañarnos como siempre. Y bueno, te escuchamos. ¿Cuál es el contexto histórico de Un hombre bueno es difícil de encontrar y de Flannery O'Connor? La historia de esta historia. Bueno, gracias, Alejo. Y de verdad que este es un personaje bien interesante. Flannery O'Connor es una escritora, primero hay que decirlo, católica del sur de los Estados Unidos. O bueno, vivió entre 1925 y 1964. Murió muy joven, murió de 39 años a causa del lupus, que fue la misma enfermedad que le costó la vida a su padre. Sus padres, pues, y una familia muy católica del sur de Estados Unidos. Y fue una mujer que escribió muchísimo, escribió 2 novelas, escribió creo que 40 y pico cuentos cortos, escribió ensayos e hizo muchísimas reseñas. Tal vez su trabajo más prolífico fue haciendo reseñas de libros religiosos, de libros cristianos, de libros católicos. Por lo tanto, toda la religiosidad o los fundamentos de la religiosidad van a estar cruzando sus historias y también todas los imperfecciones, debilidades, limitaciones del ser humano, que siempre está en últimas en busca de la gracia, de la trascendencia. La moral también era un tema muy importante para ella, y lo curioso es que sus historias no son planas, limpias, puras, sino todo lo contrario. Lo que van a mostrar es esa crisis del ser humano, y de un ser humano muy específico, que es el del sur de los Estados Unidos, que durante la época que ella vive está atravesando por un montón de transformaciones. A ella le interesaban los temas raciales, obviamente los temas religiosos, los temas morales, la familia, la vida sexual, y eso se ve reflejado en las historias que ella cuenta. Ella es considerada una de los miembros fundadores del Renacimiento del Sur, que fue un movimiento literario para recuperar la idiosincrasia del sur de Estados Unidos, que, como les decía, se estaba enfrentando a una transformación muy grande, y era el vaciamiento de población. La gente deja de trabajar en el campo, porque el campo, cuando viene la posguerra, termina la Segunda Guerra Mundial en 1945, y el campo en Estados Unidos se tecnifica. Sobran un montón de trabajadores, y toda esta gente se empieza a ir del sur, sobre todo de las zonas rurales, hacia ciudades medianas, pequeñas, o hacia las grandes ciudades del resto de los Estados Unidos.
Entonces, ella y otros autores como William Faulkner, como Tennessee Williams, van a empezar a hablar de la crisis del sur, pero también a reivindicar los valores del sur. Entonces hay dos maneras como lo llaman. Unos lo llaman el renacimiento del sur y otros lo llaman el gótico sureño. Y es gente que hereda como estas líneas de Edgar Allan Poe, de Mark Twain, y que pues lo traen al siglo XX, a los relatos, a las preocupaciones, a la manera de hablar, a la manera de vivir y de existir de la gente del sur, con estos detalles góticos y también como con todo lo absurdo, con lo absurdo que puede llegar a suceder. Y es, digamos, también una crítica a la modernidad que les llegó de sopetón, y que, pues, como yo creería que todavía no acaban de asimilarla y de aceptarla y adaptarla. Muy bien, esta vez arrancamos al revés, ¿no? Normalmente arrancábamos por el contexto literario, esta vez arrancamos, es culpa mía, pero no importa porque finalmente nos da un contexto interesante, porque creo, y esto ya lo miraremos en la discusión, hay algo interesante y es como las diferencias tan marcadas entre el norte y el sur de Estados Unidos, ¿no? Ya ahorita de pronto podemos hablar un poquito de eso, que también tiene una incidencia en la forma de escribir y de hecho para nosotros como lectores en la forma de leer. Pero entonces dejemos que sea José quien nos haga ese contexto literario y por supuesto, antes de que sea más tarde, feliz cumpleaños, José. Ay, no se lo hemos celebrado. De mí, muchas gracias. Entonces, pensé que no, estaba un poco triste, pero bueno. Para cuando gracias, salga el podcast bueno. ya habrá pasado mucho tiempo, pero igual felicitaciones. Ok, gracias. Bueno, ahora sí. Voy a hacerlo así tan público. Gracias, queridos oyentes, por ese calor humano. Bueno, vamos con la sección. Listo. ¿Cómo es el cuento? Me provoca un libro. Bueno, listo. Entonces, muchas de las cosas que dijo Juliana, pues era un poco lo que pues se refiere a Flannery O'Connor. Una de estas es que sí nos encontramos como en un movimiento o en una serie de autores que se identifican en parte por representar como lugares o el color local del sur de Estados Unidos. Entre esos, que tal vez como la figura, habría dos figuras bien importantes, una que es Faulkner, que digamos él tiene digamos una historia por sí misma en la literatura norteamericana, pero sí digamos acerca, por lo menos en términos literarios, a un, digamos, búsqueda narrativa en la que se experimenta sobre, por ejemplo, sobre los tiempos narrativos, sobre el narrador y demás. Entonces es una suerte de autor moderno que busca una complejidad, pero esa complejidad está en torno a representar un tipo de sociedad, un tipo de forma de hablar, que nosotros tenemos un ejemplo cercano que es Gabriel García Márquez, que pues siempre lo referimos a como Gabriel García Márquez con Faulkner, en esa búsqueda de, bueno, aquí es del Caribe, ¿no? En Gabriel García Márquez, en Faulkner era un poco el sur, y eso lo encontramos en Flannery O'Connor. Entonces en los diálogos, como hablan los personajes, en los tipos de personajes, se nota una preocupación por representar esa, digamos, esa localidad, ese color local, pero al mismo tiempo darle una universalidad en las historias. Entonces por un lado estaría como Faulkner. También el otro personaje que fue muy influyente es Truman Capote. Okay. ¿Sí? Y Truman Capote también llevará a otros lugares, tiene cosas cercanas, por ejemplo, en este cuento que leímos, por lo menos temáticamente con A Sangre Fría, una de las obras más conocidas o reconocidas de Truman Capote, en la que después ya vamos a hablar de eso, como hay unos tópicos que empiezan a aparecer y empiezan a ser recurrentes. Y A Sangre Fría es posterior a este cuento, entonces casi que este cuento es como un precedente que vincula a Flannery O'Connor con Truman Capote y en torno a la literatura del sur de Estados Unidos. El otro personaje que es muy interesante, que es como otro escritor el que estaría vinculado y que haría parte de este movimiento, de este grupo de escritores del sur, sería Cormac McCarthy, que él todavía escribe. Y
Digamos una novela que se hizo película que se llama No hay lugar para los viejos en español, era como No Country for Old Men. Muestra también los escenarios son del sur de Estados Unidos, que por ejemplo Meridiano de Sangre también, aunque son bien diferentes, cada uno tiene una particularidad, pero los embolsan en esta literatura del sur. Y aunque no todos pueden enmarcarse ahí, se enmarcarían dentro del gótico sureño. Sí, eso es igual un término historiográfico para hablar de la literatura, pero igual es extraño, ¿no? Pues lo sureño está ahí con el color local, y lo de gótico es un poco en cuanto se relaciona en dos cosas, en lo grotesco, ¿sí? Que es como la idea de las gárgolas y esto, el gótico, y como algo como extraño, enrevesado, que hay unos personajes acá. Y tal vez también con lo fantasmático, que empiezan a aparecer como elementos de una cultura popular que está enraizada con creencias. Sí, eso también va a aparecer en algunos cuentos de Flannery O'Connor, pero la lectura ya no va a ser como en la literatura gótica clásica, que es como, digamos, Drácula podría pensarse como parte del gótico, o como una de las últimas que uno podría meter dentro de esa bolsa del gótico. Aquí realmente estos fantasmas aparecen es para vincular esta cultura popular, y normalmente tienen otros significados mucho más realistas. El otro elemento que me gustaría señalar acá frente a Flannery O'Connor es la parte estilística de ella, que ahí sí la vincula con los autores que hemos leído. Ajá. Un autor cercano podría ser Lucía Berlín, y Lucía Berlín en algunos de los cuentos que leímos sí está muy al sur de Estados Unidos, remite a ese mundo como 10 años después tal vez, o casi 15, 20 años después de estos cuentos de Flannery O'Connor, que se escribieron en la década como casi que después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Empiezan a aparecer, y como hasta mediados de la década de los 50, eso es importante. El caso es la parte estilística, que uno empieza a ver que hay un trabajo como mucho más como limpio, en el sentido que no es tan decorado, es muy como, no me gusta este término, pero no encuentro ahorita otro como más simple, más minimalista. Ese es el que no me gusta en especial, pero es una más pragmática, sí, menos palabras, menos adjetivos, y eso se siente acá, y eso nos vincula con estos autores, no con todos, porque Saunders, el que leímos la última vez, es un caso un poquito aparte, pero sí es esa forma de narrar más directa, más simple, menos decorada. Y pues dicho eso, creo que hemos concluido por ahora. Muy bien, pues ese contexto está interesante, porque seguramente ahorita para la discusión tendremos bastantes elementos que, entre lo que ha dicho Juliana y lo que dice José, pues nos dan unas pistas bien interesantes del tema, de la autora y del cuento en particular. Vamos a dar una pausita mientras hablamos del café en el que nos encontramos hoy. Se trata de María Café, que queda ubicado en el centro comercial Masuren, en Bogotá. Y bueno, tenemos una invitada que nos va a contar un poco de qué se trata. Me provoca un libro y un café. Entonces, bueno, Angélica, primero que todo, muchas gracias por aceptarnos y por permitirnos estar hoy grabando aquí la sesión de Me provoca un libro. Y bueno, la invitación es para que nos cuentes y les cuentes a los oyentes cuál es la oferta que pueden encontrar las personas que vengan a María Coffee. Ok, la oferta comercial, pues primero, pues gracias por estar acá. De verdad es un gusto que se den estos espacios y que se desarrollen estos momentos donde podemos incentivar al empresario, a una tienda de café que está haciendo quizás las cosas bien. Cuando hablamos de hacer las cosas bien, es que María Coffee se ha caracterizado de comprarle directamente a caficultor. Nosotros hemos tenido muy buenas prácticas de, siendo chiquitos o una marca pequeña, de pagarle el precio justo al caficultor. Sí. Todos los barriles que ustedes van a ver ahorita, de pronto no sé si tomen fotos o algo de la tienda, son café tostado.
Entonces nosotros se lo compramos, nos llega nuestro café en verde, nosotros mismos lo tostamos, tenemos nuestra marca que se llama María Coffee, y de ahí al tener toda esa trazabilidad de buenas prácticas y apoyarle al caficultor cómo hacer las cosas, así es el equipo de baristas que está detrás de la barra. Entonces